Bienvenidos al episodio 55 de las conversaciones del trilema energético, con María Luisa Castaño y Ham. Hoy conversamos con Blanca Losada, CEO de Fortis Energía y una figura destacada en el sector eléctrico industrial. ¿Es el autoconsumo industrial la solución mágica para las renovables? María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Blanca, a este podcast. Un lujo tenerte aquí. Un placer estar con vosotros. Bienvenida. Vamos a empezar como lo hacemos con todos los entrevistados y te vamos a pedir, Blanca, que compartas con nosotros y con los oyentes un dato. ¿Qué dato nos traes hoy? Traigo el dato de 73 gigajulios per cápita, que dicho así suena muy raro. Es el consumo per cápita de energía, el último dato disponible que he podido encontrar, correspondiente a 2024, media mundial. Como lo de gigajulios seguramente a los que nos estén escuchando les deje bastante fríos, lo puedo expresar también en toneladas equivalentes de petróleo, que viene a ser 1,75 más o menos toneladas equivalentes de petróleo por persona y año. Y como eso, pues también seguramente no nos hagamos idea del orden de magnitud. Si de verdad esa energía fuera petróleo, que no lo es más que en una parte, estaríamos hablando de como unos 2 metros cúbicos al año, por persona y año, o unos 13 barriles de petróleo, ahora que está tan de moda lo del barril de petróleo. Y por ponerlo en contexto, si ese dato lo comparamos con el de 1800, el año 1800, desde 1800 la población del mundo se ha multiplicado como por 8, su consumo per cápita se ha multiplicado como por 5,5, es decir, hoy en día un habitante del mundo consume 5 veces y media la energía que consumía su tatarabuelo en 1800, pero es que la riqueza, la renta per cápita, medida en términos constantes y en paridad de poder adquisitivo, se ha multiplicado como por 15. Es decir, vivimos en un proceso histórico donde evidentemente el consumo de energía y el cómo se consume tiene una correlación extraordinaria con la riqueza y con la creación de bienestar. Y yo creo que estos datos lo ponen de relieve y le ponen números. Mira, tu dato tiene dos aspectos muy interesantes desde nuestro punto de vista. El primero es que efectivamente la correlación entre desarrollo económico de una sociedad y consumo energético parece que existe una correlación perfecta, pero a mí me lleva a pensar otra cosa, y es que ese consumo mundial que nos traes indica que hay unas desigualdades extraordinarias entre el consumo de unos países y de otros. No es lo mismo el problema que podemos tener ahora con el barril de Brent y el estrecho de Hormuz para una sociedad que necesita el petróleo permanentemente que para una sociedad que, en fin, pues se mueve con cubos de agua del pozo a su casa. Blanca, en esta circunstancia y con este dato que nos traes, trasládanos ahora esto a Europa, con toda la circunstancia que tiene Europa de dependencia, y te diría yo que a España, ¿no? ¿Somos Europa y España países desarrollados que tenemos un exceso de consumo energético o, por el contrario, somos países que tenemos ahorro y eficiencia energética y nuestro consumo no está tan desequilibrado como en otros? Trasládanos este dato. Bueno, las cifras que yo he dado responden a algo que se conoce en la literatura como la ley de White. No por mí en inglés, sino por un antropólogo que realizó su trabajo en la década de los 50, que formuló lo que se conoce, como digo, como ley de White, que dice que precisamente el grado de desarrollo de una cultura tiene que ver con cuánta energía consume y también con cómo la consume. Y cuando yo daba las cifras, el hecho de que el consumo de energía, repito, per cápita se haya incrementado,
tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico y con el desarrollo industrial que ha habido en el mundo, que por supuesto no sucede de forma homogénea, ni la estructura económica es la misma en todos los países, que mirado de forma agregada sin duda refleja todo lo que ha supuesto la transformación tecnológica industrial derivada de la revolución industrial, de las revoluciones industriales, que realmente si miramos la historia del ser humano, desde que el primer Homo sapiens talla la primera hacha de piedra, es la relación del ser humano con la máquina, con la tecnología, con la fabricación a nivel más o menos industrializada. Y se puede entender la historia como una evolución entre distintos momentos de cambio, distintas encrucijadas históricas asociadas a grandes descubrimientos, sobre todo en el ámbito energético y de las comunicaciones. Y yo creo que en estos momentos estamos en una de esas encrucijadas, en un momento de transformación. La gran revolución de nuestro tiempo es la revolución digital, con la inteligencia artificial incorporada, y desde un punto de vista energético también estamos en un momento de cambio muy significativo, tanto en lo que se refiere a la eficiencia de los usos de la energía final y al fenómeno de la electrificación, como a la posibilidad de producir esa energía final con fuentes de energía renovables. Pero evidentemente la posibilidad de aprovechar de forma económicamente rentable y accesible, además de una manera muy universal, la energía del sol, del viento, del agua, pues yo creo que ofrece un cambio de paradigma importante. Y yo creo que ese es la gran encrucijada en la que nos encontramos en estos momentos, y que admite distintos caminos por los distintos países, que tú preguntabas por países, por los distintos entornos. Blanca, nos hablabas de la energía per cápita y nos hablas de esta encrucijada. Me preocupa la encrucijada que tenemos con la industria en los distintos países y su relación con la energía. Tú al final eres una especialista en este mundo. ¿Cómo ves la relación entre energía y industria? Bueno, yo creo que es estrechísima y biunívoca. Por un lado, el papel de la industria como consumidor, evidentemente, es un gran consumidor de energía. De hecho, yo creo que buena parte de las diferencias per cápita que hablamos antes que puede haber en el mundo entre los distintos países tiene mucho que ver con la estructura productiva y con la estructura económica de esos países. Pero si pensamos realmente en qué consiste o cuáles son los dos grandes líneas maestras de esta transición energética, yo creo que hay dos grandes vectores. Uno es que somos capaces de utilizar cada vez más la electricidad como vector de uso final. Y la electricidad es un vector energético que tiene una inmejorable calidad desde un punto de vista termodinámico. Se puede convertir de una forma muy eficiente en cualquier otra forma de energía. Con lo cual, yo creo que la electrificación, la electricidad es un vector de eficiencia. Y por otro lado, la fabricación de esa electricidad de forma competitiva con renovables, pues multiplica el círculo virtuoso de la eficiencia y de la competitividad de la transformación. Y eso es para mí lo que hay detrás, desde un punto de vista intrínseco, de la transición energética, un modelo más eficiente desde un punto de vista termodinámico y económico, que en el fondo es el leitmotiv de todas las revoluciones industriales que hemos ido viviendo. Claro, si lo vemos así, realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la revolución limpia o de la transición energética es un proceso de reconversión de la estructura energética a nivel mundial, con todo lo que ello implica, y la entrada en juego de toda una serie de tecnologías cleantech, de bienes de equipo, de máquinas, de generadores eólicos, de placas fotovoltaicas, de vehículos eléctricos, de lámparas LED, de bombas de calor,
Bueno, todo eso al final son bienes de equipo que alguien los tiene que fabricar. En este podcast que tiene este nombre del trilema energético, abordamos siempre la sostenibilidad, la abordabilidad y la seguridad del suministro. ¿Y qué crees que le preocupa a un gran consumidor energético en la industria en este momento? ¿La sostenibilidad, el precio de la energía o la seguridad de suministro? Yo creo que estamos viviendo en estos momentos, o hemos vivido desde, yo diría, desde la crisis del COVID, pues una serie de toma de conciencia por la vía del susto, que se tiene que atender a todas estas prioridades de una manera equilibrada. Y yo diría que en estos momentos, sin duda, en el corto plazo, la competitividad económica es clave. Es clave. La seguridad de suministro también, pero seguramente en estos momentos lo que está preocupando más es la competitividad económica a corto plazo. Ajá. Y en España, Blanca, nosotros ahora mismo tenemos muchas renovables, cada vez el precio de captación de esas renovables es más bajo, las está haciendo, digamos, menos rentables y con una sostenibilidad financiera más difícil. Y por otro lado tenemos la operación reforzada de red eléctrica. A nivel industrial, ¿cómo ves tú el autoconsumo? El autoconsumo en dos sentidos, el autoconsumo conectado a la red e incluso el autoconsumo fuera de la red. Yo creo que el autoconsumo es una realidad, desde mi punto de vista, imparable. También derivado de la tecnología. Las tecnologías renovables, sobre todo la tecnología fotovoltaica, tiene unas características que han permitido y permiten un despliegue, yo diría que muy universal como solución de autoconsumo. Y es que admite un despliegue que no requiere de economías de escala muy grandes. O sea, admite la modularización y la integración constructiva con mucha flexibilidad y mucha versatilidad. Y eso hace que sea muy sencilla y en estos momentos muy barata de desplegar, lo cual hace que el autoconsumo, que siempre ha tenido, si entiendes el autoconsumo como generación de proximidad dentro de lo que es pues la propia planta industrial, esa ventaja de la cercanía intrínsecamente pues tiene una serie de valores añadidos. Evidentemente es más eficiente porque evitas pérdidas en el movimiento de energía. Es más rápida seguramente porque no requiere desarrollos de red. Tiene un menor impacto ambiental porque lo haces dentro de un entorno que ya tiene una categorización de suelo industrial. Y en estos momentos no es a lo mejor más barata que una planta a escala utility, pero sí puede ser más barata en el coste final en la medida en que no necesita, y más rápida en la medida en que no necesitas desplegar redes adicionales y no necesitas, por tanto, generar nuevas afecciones en el territorio, pérdidas energéticas, etc. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista de la rapidez, del coste y de la eficiencia y el propio impacto de sostenibilidad, pues es una solución enormemente interesante y que yo creo que se va a seguir desplegando. Con lo cual, bueno, pues los datos últimos que se han publicado en España, si no me falla a mí la memoria, hablan del orden de 9-10 gigavatios de potencia fotovoltaica, básicamente instalada en forma de autoconsumo, lo cual es una cifra muy considerable si tenemos en cuenta que el consumo medio en España del sistema peninsular español puede estar rondando los 25-35 gigavatios. Tener, pues eso, del orden de 9 o 10 en forma de autoconsumo es una cifra ya muy significativa y que de hecho, bueno, pues se percibe claramente en la propia forma de la curva de la demanda. Blanca, ¿qué pasa con aquellas industrias
que son consumidoras de otro tipo de energía, que necesitan calor, que consumen gas. ¿Cómo es la transformación y la transición industrial en estas industrias que no son directamente electroconsumidoras, sino que tienen otras necesidades? Si miramos la historia desde 1800 o incluso antes, nunca han sido completamente sustitutivas. Los nuevos vectores energéticos han absorbido el crecimiento de la demanda, que como decía, el crecimiento per cápita en estos 225 últimos años ha sido un 5 y pico veces. La realidad es que la biomasa, por ejemplo, que es básicamente lo que había antes de esa fecha, no se consume en estos momentos menos biomasa vegetal, básicamente como fuente de calor en el mundo, de la que se consumía hace más de 2 siglos. Las revoluciones, las transiciones energéticas nunca llegan a ser completamente sustitutivas, son aditivas. Y yo creo que hay que ser hábil a la hora de dar con la tecla dentro de ese proceso de electrificación, porque genera eficiencia, pero no hay que pensar que es una bala de plata, que vamos a ser capaces de electrificar todo el consumo energético del mundo o de Europa o de España en un plazo corto. De hecho, la electricidad supone en estos momentos, en función de los lugares del mundo, pues aproximadamente como la quinta parte del consumo final, la quinta, la cuarta, en entornos muy, muy electrificados, cuyo ejemplo pues puede ser a lo mejor el caso de China, evolucionas hasta unos límites del orden del 33%, de ese orden. ¿Sí? Claro. Yo creo que no es razonable pensar, ni debemos ponernos objetivos de tener el 100% de los usos finales de la energía electrificados en un corto plazo de tiempo. Yo creo que todo este proceso es más una consecuencia de una revolución tecnológico-industrial guiada por la eficiencia energética y económica de forma intrínseca que objetivos como tales. Yo creo que son consecuencias más que objetivos. Blanca, muchísimas gracias por esta conversación. Nos gustaría cerrarla con la misma pregunta que le hacemos a todos los ponentes. Hablabas de balas de plata, hablabas de más que resolver el trilema, de rebalancearlo seguramente. Si pudieras pedirle a la lámpara de Aladino un deseo para encontrar ese punto de equilibrio perfecto, ¿qué le pedirías? Mira, yo creo que el trilema, que consiste en equilibrar los 3 vértices del triángulo, se gestiona actuando sobre otro triángulo, que es el que conforma la tecnología, el mercado y la regulación. La tecnología como elemento impulsor, el mercado como elemento tractor, y la regulación debe definir un campo de juego, un marco de desenvolvimiento del proceso que permita que aflore precisamente el valor de la tecnología y del mercado. En ese sentido, mi deseo sería que los responsables institucionales en las distintas instancias tengan el sentido de la realidad y el sentido también de la urgencia que es necesario para comprender todo esto y para gestionarlo de una manera eficaz. Entonces, yo pediría eso. Bueno, tiene tarea, Aladino, con tu petición. Tiene tarea. No se lo vamos a poner fácil, ¿no? Oye, muchas gracias, Blanca, por responder a nuestras preguntas y estar en estos micrófonos. Ha sido un lujo conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio hablaremos con otro experto del sector. ¿Ya verás el sorpresón? No te lo pierdas y suscríbete en la plataforma de tu elección, YouTube, Spotify, Amazon, Apple o iVoox. Te esperamos.